Ok, a ver, pensemos en algo. ¿Cómo es que un simple bistec se convierte en la fuerza que nos mueve, que nos hace funcionar? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en ese proceso. Vamos a desarmar los secretos de cómo el cuerpo convierte la comida en combustible. Es un viaje increíble, se los aseguro, desde el plato hasta el interior de nuestras células. Y para arrancar, la pregunta es simple, pero wow, es profunda. ¿Cómo es que ese bistec se transforma en nuestra fuerza? ¿Y cómo es que el hígado, por ejemplo, guarda toda esa energía para usarla después? De eso se trata todo. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, de la comida al combustible. Luego, conoceremos al equipo de demolición de proteínas. Veremos qué pasa cuando hay eslabones rotos en la cadena. Después, nos meteremos con la estructura del glucógeno y cómo un glucógeno frágil significa una salud frágil. Y cerramos con lo más importante, las conclusiones para la clínica. Muy bien, empecemos. De la comida al combustible, el viaje de la proteína dietética. Ok, la cosa funciona así. Las proteínas que comemos llegan al estómago y al intestino delgado, y ahí las espera un equipo de enzimas súper especializadas. Piensen en estas enzimas, las proteasas, como un equipo de demolición molecular. Son como tijeras de alta precisión que van cortando esas cadenas de proteínas gigantes en pedacitos, en los aminoácidos que el cuerpo sí puede usar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se activa este equipo de demolición? Porque no pueden estar trabajando todo el tiempo, sería un desastre. Veamos cómo funciona esta cascada de activación. Aquí la clave está en una palabra, simógenos. Un simógeno es, básicamente, una enzima inactiva, como bloqueada. Piénsenlo así, son como granadas con el seguro puesto. El cuerpo las fabrica de esta forma, en un estado seguro, para que no empiecen a digerir las propias células que las crearon. Imagínense el caos. Solo se activan donde y cuando se necesitan. Y esto que vemos aquí es una verdadera genialidad bioquímica. Es una reacción en cadena perfecta. Todo empieza con una enzima, la enteropeptidasa. Esa es la chispa. Activa a la tripsina. Y una vez que la tripsina está activa, se convierte en una especie de activador maestro. Es la que va y despierta a todas las demás proteasas pancreáticas. Es una cascada. Una cosa lleva a la otra, y de repente, todo el equipo está listo para trabajar. Bueno, hasta ahora, todo suena perfecto, ¿no? Una sinfonía. Pero, ¿qué pasa cuando hay eslabones rotos en la cadena? ¿Qué sucede cuando esta maquinaria de digestión y absorción falla? Para entender esto, vamos a ver dos casos que lo ilustran perfectamente. Por un lado, Susie, que tiene un problema de digestión, o sea, las enzimas no llegan a hacer su trabajo. Y por otro lado, Cal, con un problema de absorción. Aquí los aminoácidos sí se liberan, pero no pueden entrar a las células. Son dos fallas muy distintas. A ver, en el expediente de Susie, una pequeña con fibrosis quística, había algo muy llamativo. El reporte hablaba de heces abultadas, brillosas y de mal olor. Esto, que suena mal, es en realidad una pista clínica de oro. Nos está gritando que hay un problema de malabsorción de grasas y proteínas. Entonces, analicemos el caso. Susie tiene fibrosis quística. El problema es que sus enzimas pancreáticas están bloqueadas, no llegan al intestino. El resultado, una mala digestión de proteínas y grasas. La solución, por suerte, es directa: darle suplementos de enzimas pancreáticas. Y aquí va la llamada a la acción para la clínica. Si tenemos un paciente, sobre todo pediátrico, con bajo crecimiento y síntomas gastrointestinales, hay que pensar en insuficiencia pancreática, siempre. Ahora pasemos a Cal. Su historia es diferente. A él lo diagnosticaron con cistinuria. Aquí el problema no es que no se digieran las proteínas, para nada. El problema es un defecto en una proteína de transporte, una que normalmente reabsorbe un aminoácido llamado cisteína en los riñones. Entonces, ¿qué le pasaba a Cal? Su diagnóstico, cistinuria. El problema, un transportador de aminoácidos defectuoso en los riñones. El resultado, niveles altísimos de cistina en la orina que se cristaliza y forma, dolorosos cálculos renales. La llamada a la acción aquí es clarísima. Cuando un paciente llega una y otra vez con cálculos renales, no basta con tratar el cálculo. Hay que investigar más a fondo, buscar posibles defectos metabólicos y de transporte. Ok, ya vimos cómo el cuerpo desarma la comida para obtener combustible. Ahora cambiemos un poco el enfoque. Hablemos de cómo almacena ese combustible. Vamos a meternos con la intrincada estructura del glucógeno, que es la reserva de energía del cuerpo.
La estructura del glucógeno es una maravilla. No es una simple cadena, no, es una jerarquía. Primero, las unidades de glucosa se unen, formando cadenas. Luego, estas cadenas se ramifican, creando lo que se llaman partículas beta, como si fueran pequeños ramilletes. Y finalmente, estas partículas beta se juntan, unidas por una proteína, para formar las grandes partículas alfa, que tienen una forma muy parecida a la de una coliflor. Esta estructura tan compleja es lo que permite liberar glucosa súper rápido cuando se necesita. Y miren esto, aquí estamos viendo al microscopio el glucógeno hepático humano y el de ratón. Son increíblemente parecidos, ¿verdad? Esa forma de coliflor de las partículas alfa es casi idéntica. Esto es súper importante, porque nos dice que podemos usar modelos de ratón para estudiar cómo funciona el glucógeno y qué sale mal en enfermedades como la diabetes. Y esto nos conecta directamente con un problema de salud enorme, la diabetes. Porque la estructura del glucógeno, como vamos a ver, puede volverse frágil. Y un glucógeno frágil significa una salud frágil. Esta gráfica es la prueba. Lo que nos muestra es la distribución de tamaño de las partículas de glucógeno. Y fíjense, tanto en humanos como en ratones en ayunas hay un solo pico grande que corresponde a las partículas alfa. Son, a efectos prácticos, iguales. Esto confirma que el modelo de ratón es muy bueno para estudiar esto. Y aquí viene el hallazgo clave. ¿Qué vieron en los ratones diabéticos? Que su glucógeno hepático es frágil. Esas partículas alfa grandes se rompen, se fragmentan en las partículas beta más pequeñas, con demasiada facilidad. ¿Y qué significa eso? Que liberan glucosa de forma mucho más rápida y descontrolada, empeorando el problema de la diabetes. Para entender por qué era frágil, hicieron este experimento. Básicamente, rompieron el glucógeno humano con ácido. Fíjense en la gráfica. El pico grande de la derecha, el de las partículas alfa, desaparece rápido y aparece un nuevo pico a la izquierda, de partículas beta más pequeñas. Esto sugiere que lo que une a las partículas es algo sensible al ácido, probablemente una proteína. Ese es el pegamento que parece fallar en la diabetes. Y esto nos trae a una llamada a la acción que mira hacia el futuro. Si el problema es la integridad estructural del glucógeno, podríamos pensar en terapias que no solo manejen la glucosa, sino que apunten a reforzar esos enlaces proteicos. ¿Estabilizar las partículas alfa para un mejor control? Es una idea fascinante. Ok, hemos cubierto bastante terreno, desde la digestión hasta la estructura molecular. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones para la clínica? ¿Qué nos llevamos del laboratorio al consultorio? A ver, aquí van las ideas clave para el futuro clínico. Primero, siempre hay que diferenciar. El problema de malnutrición es por falta de enzimas, o sea, digestión, o por transportadores que fallan, o sea, absorción. Son mundos distintos. Segundo, investigar. En pacientes con problemas recurrentes como los cálculos de cal, hay que buscar la causa metabólica de fondo. Tercero, innovar. Hay que reconocer que la ciencia básica, como entender la estructura del glucógeno, es la que abre la puerta a nuevas terapias. Y cuarto, aconsejar. Es fundamental explicarle a los pacientes, como en el caso de la cistinuria, cómo su dieta y el tratamiento funcionan juntos para manejar su condición. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. Si el pegamento que mantiene unidas nuestras reservas de energía es frágil en la diabetes, ¿qué otras vulnerabilidades estructurales podrían estar escondidas en otras enfermedades crónicas? Quizás la próxima frontera en medicina sea mirar más allá de la química y empezar a pensar en la arquitectura de la enfermedad.